Hola a todos. Voy a compartir pantalla primeramente. Bien, ahora sí. Agradezco al comité organizador del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana por su invitación o la oportunidad que me dan para esta plática que se llama Índices de Desigualdad que sí miden desigualdad. Este es un trabajo que hemos estado elaborando mis colegas William Olvera, conocido por todos ustedes, Luis Fernando Martínez y un servidor. La organización de la plática es la siguiente. Primero una introducción donde vamos a hablar de el problema que estamos trabajando o abordando. Después vamos a dar una caracterización del índice de Gini, hecha por Plata, Sánchez y Sánchez, Leobardo Plata, Francisco Sánchez, muy conocidos por ustedes, y también Jos Sánchez. Ellos tienen un artículo bien bonito donde hacen una caracterización de Gini, y ahí está basado nuestro trabajo. En particular, hay un axioma que ellos le llaman de estandarización, y es el que nosotros vamos a modificar para crear otros índices. Y por último, las referencias, donde pues se va a citar completo pues este trabajo de Plata y vamos a llamarle Plata, Sánchez y Sánchez, ¿sí? Bien. Entonces, el índice de Gini es uno de los índices más reconocidos en la literatura de los economistas, pero la pregunta interesante es, ¿sí medirá desigualdad o medirá pobreza? Piensen un poco y cada uno de ustedes cada uno de ustedes seguramente tiene la mejor respuesta. Entonces, fíjense, consideremos estos dos ejemplos. En ambos ejemplos hay 5 personas nada más. En la primera hay 4 muy pobres y uno rico, y en el otro es al revés. Yo les pregunto, ¿cuál es más desigual? Ahora, siempre se está ligando con ingresos, con dinero, con bienes. Pero, ¿qué tal si estamos midiendo, por ejemplo, dos, dos, dos grupos de estudiantes en los que un maestro dice, es que tengo 4 estudiantes muy malos y uno muy bueno? Y el del grupo de al lado está al revés. Tiene 0, tiene uno muy malo y 4 muy buenos. ¿Cuál maestro tiene su grupo más desigual? Jim nos dice que el primero es 4/5 y en el segundo es 1/5. Bueno, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿en cuál hay más pobreza? Ahí sí parece que, espero que todos coincidan en que aquí hay más pobreza, ¿no? Aquí más suma 1 y aquí suman 4. Y aquí Jimmy precisamente da 4 veces más desigualdad que acá. Bueno, ahora, para el desarrollo de nuestro trabajo es necesario introducir un poco de notación. N va a ser el conjunto de agentes y Y vamos a representar los ingresos de cada una de las N personas. Y cuando sea necesario, vamos a llamarle Y estrella al vector Y, pero ya ordenado de menor a mayor. En ese artículo que tanto estoy citando, ellos a su vez citan esta fórmula cerrada para el índice de Gini, que ya aquí ya se requiere que las coordenadas estén ordenadas a la hora de hacer estas sumas, ¿sí? Ya sé que cuando el número de integrantes es mucho, 100 millones de mexicanos o no sé, a lo mejor no es muy recomendable usar esta fórmula. De hecho, los economistas usan ahí como métodos numéricos y dividen la población en 10 y ahí hacen cosas para estimar el valor de Y. ¿Sabe? Pero sí, esta es una fórmula cerrada. Y ahora sí, ¿cuáles son los axiomas en el artículo que tanto cito? Pues uno de ellos es el de independencia de escala.
si nosotros tenemos un vector de ingresos Y y lo multiplicamos por una constante positiva, ¿qué es lo que se hace cuando uno cambia de moneda de un país a otro? La desigualdad no debe de modificarse. Otro es el de la simetría, que si los integrantes intercambian sus ingresos, los integrantes de la población, pues el índice tampoco varía. Este es el teorema, el axioma más importante, el de estandarización. Bueno, más importante para nuestro trabajo. En el artículo de Plata dicen, mira, si tienes vectores de la forma que solo hay dos clases, los pobres y los ricos, donde los ricos tienen exactamente lo mismo, y se pone esta fracción para que sume uno, pues, cuando tengas vectores así, la desigualdad debe de ser la proporción que tiene que ver con el número de pobres, ¿sí? Curiosamente es el número de pobres entre el total de la población. Bueno. Otro axioma es el de separabilidad comonótona. Un par de vectores de tamaño de dimensión n son monótonos si sus entradas son negativas. Si suman lo mismo, los ingresos totales en ambos es el mismo. Y si para cualquier par de coordenadas fijas, la relación que hay entre el vector y en x es la misma. Si y es mayor o igual que yj, entonces xy también es mayor que yj. Y con esto tengo este producto. Entonces, cuando tienes vectores así, y el índice de la desigualdad de la combinación convexa de estos vectores es lo mismo que la combinación convexa de los índices, entonces dice que el índice cumple el axioma de separabilidad comonótona. Entonces, en ese artículo ellos los autores, bueno, definen que es el conjunto convexo, el conjunto de vectores cuyas coordenadas ya están ordenadas y suman 1, y luego un teorema importante ahí dice, si es un índice que satisface estos tres axiomas en la independencia de escala, de simetría y separabilidad comonótona, ojo, aquí no está la estandarización, entonces para todo vector y se verifica esto. El índice de y es esta suma que se va multiplicando por estos escalares que tienen esta forma, y luego ya por el índice que decida uno definir en vectores. Acuérdense, vectores con un supraíndice son aquellos que tienen una cierta cantidad de ceros y la otra cantidad son números positivos que suman lo mismo en cada entrada, pero que suman 1. Entonces, ahí Plata invita a que, si usted, Gini, lo define como ya vimos anteriormente, pero ahí como que imita la lectura. Usted define de otra manera y va a tener otro índice. O nosotros tomamos al pie de la letra o aceptamos esa invitación. ¿Cómo definir aquí? Gini lo define así, como ya dijimos. Pero nosotros, una de nuestras propuestas es, mira, en lugar de nada más de I entre N, ¿por qué no cuentas si hay lo que haya menos pobres o menos ricos, y es el número que va a ir en el numerador? ¿Sí? Como si nosotros pudiéramos ir con un borrador, corregir para que el vector tuviera cero, pues no tuviera desigualdad. Pues yo prefiero corregir donde hay menos. Y ahí es donde nosotros definimos la desigualdad en vectores de esta forma. Entonces nosotros llegamos a esta fórmula cerrada. Cuando el número de agentes es impar, ojo, ya no necesariamente necesitamos que esto sume en 1, ¿sí? Ya aquí lo estamos normalizando, digamos, y luego ya se está multiplicando por esto. Y esta es la fórmula cerrada cuando el número de personas es impar.
Cuando es par, tenemos esta otra. Esta fórmula a lo mejor así a simple vista no motiva nada, no dice nada. Tal vez estas dos láminas, esta lámina, esta y la que sigue, motiven un poco más. ¿Mm? Y mira, si tienes solo dos personas, el índice que estamos proponiendo nosotros sería este. Si tengo 5 personas, sería este. Cuando son 6 o 7 personas, esta es la fórmula. Entonces, con esas fórmulas, digamos, regresando al tema donde hay 3 pobres y un rico, Gini dice que la desigualdad es 3/4. Ojo, los ejemplos de las primeras diapositivas eran a lo mejor de 5, pero bueno, la idea es la misma. Mira, cuando tienes, aquí vamos a centrarnos en 4 personas. Cuando son 3 pobres y un rico, Gini da 3/4 y nosotros daríamos 1/4. Ah, pero cuando los ricos son 3, Gini coincide con nosotros, pero nosotros en ambos coincidimos con número 1/4. Gini es el que se dispara aquí 3 veces. ¿Mm? Otro ejemplo que nomás lo puse aquí, pues, por si alguien al ver esto se le ocurren otras ideas, pues ahí lo pueden ver. Cuando tienes que la persona 1 tiene 1 peso, la segunda 2 pesos, la otra 3 y la última 4, Gini asigna el valor de 1/4 y nosotros un valor de 1/5. A lo mejor aquí no se ve muy claro pues, qué es mejor, asignar 1/4 o 1/5, simplemente son ejemplos. Pero cuando ahora tienes 2 pobres y 2 muy ricos, digámoslo así, Gini coincide con nosotros. Pero cuando solo es un rico, un pobre, perdón, y 3 ricos, Gini coincide con nosotros. Pero cuando volteamos a que ahora son 3 pobres y nosotros, no da exactamente el valor, pero da un valor muy cercano. En cambio, Gini ya casi lo triplicó. Entonces, otra vez, como que sospechamos que Gini mide más pobreza que desigualdad, dicho con todo respeto. Ahora son no super ricos, millonarios. Hay 3 pobres y 2 millonarios. Entonces nosotros damos 0.249 y Gini da 3 veces más. Y cuando al revés los ricos son 3, coincidimos Gini y nosotros. Y a su vez nosotros entre un ejemplo y el otro, la diferencia no varía, está acá en el cuarto dígito después del punto decimal. Bueno, otro índice que construimos es a partir de vamos a decirlo así, de gráficas, ¿sí? La idea va a ser la siguiente: vamos a construir gráficas y con base a las gráficas vamos a definir otra vez un índice en los vectores que tiene esta característica de solo tener 2 clases, los pobres y los ricos. Antes de ver el índice, vamos a detenernos un minuto a lo mejor en repasar, ¿no? Cosas de grafos, ¿sí? Entonces, un grafo dirigido es un par ND y un arco, pues, un elemento de D le vamos a llamar arco, ¿sí? Y ya tenemos entonces nuestros nodos y nuestros arcos. Y para cada nodo I, nos interesa mucho el conjunto de nodos sucesores y nodos predecesores. Entonces, Van der Waals y Bob definen
este juego o introducen este juego cooperativo para grafos. Mira, para la coalición S, la valía en la coalición S, pues se trata de contar a todas aquellas personas o agentes, ¿sí? Que cuando ellos les unes a todos sus predecesores, siguen contenidos en la coalición S, ¿sí? Oye, ¿cuántas personas o agentes tienen la propiedad que cuando les unes todos sus predecesores, siguen siendo coaliciones? Esa cantidad es la manera de que se define la valía. Si se aplica el valor de Chaplin, se obtiene, de hecho este juego le llaman juego de ranking conservativo. Si aplicamos el valor de Chaplin a este juego, pues se tiene un índice que se conoce como la medida de Dring y Giles, que está dado por esto, ¿sí? Fíjense, el agente I, lo que obtiene va a ser una suma, ¿sí? Que cada sumando va a depender del conjunto de predecesores del agente J que pertenezca al conjunto I unión sus sucesores. A ver, ahí va otra vez, ¿sí? Vamos a ir sumando sobre todos los jugadores o agentes, ¿sí? Repito, el valor I, el valor de Chaplin para el jugador I va a ser una suma que sumamos para todos aquellos agentes que pertenezcan al conjunto I unión sus sucesores, ¿sí? Y vamos a ir sumando, pero ese sumando depende de los predecesores. Cuando el número de predecesores es mucho, el sumando pues se está aportando, es muy pequeño. Cuando sea muy pocos el número de predecesores, el sumando sí va a estar contando pues, más. Ese es el índice. Bueno, ahora sí. Oye, entonces, ¿cómo vamos a conectar lo de un vector de ingresos con una gráfica? Es bien fácil. Dado un vector bk más 1, pues construimos el grafo dado por lo siguiente. Van a ser los arcos. Se va a pintar el arco IJ cuando el I no tiene menos que J en el vector bk más 1. A ver, creo que este dibujo nos ayuda muchísimo. Miren, aquí tengo 3 ricos. Perdón, 3 pobres y 2 ricos. Los pobres son estos nodos azules, azul clarito, y los ricos azul fuerte. Fíjense que entre ellos, entre los azules claritos, hay doble flecha. Como que están empatados, digámoslo así. Entre los ricos también. Pero así entre los ricos y pobres solo hay flechas en una sola dirección. Ese es el grafo. Entonces, cada que tengamos un vector, vamos a hacer un grafo. Y luego a ese grafo, vamos a rankear los nodos de acuerdo al índice que acabo aquí de explicar. Que por la naturaleza del grafo, pues solo va a haber 2 tipos de índice. Los azules van a tener todos el mismo índice, los azules claritos y los azules fuertes el otro índice. ¿Sí? Y y aquí está, mira. Una vez que tengas el índice de todos los nodos o agentes, aplícale Gini. Y así vamos a definir nosotros, ahora el índice se llama índice, valga la redundancia, subíndice de, porque hace ahorita no me llamaba I, Gini lo estamos dando con G desde que empezó la plática.
Luego hace rato construimos un índice y ahora es un índice que depende del grafo que se haya formado, dado por... ¿sí? De hecho, llegamos a este teorema, el índice en este vector equivale a multiplicar por una constante que casi es 1, pero no es 1, es menor que 1. Cuando n tiende a infinito, sí va tendiendo hasta 1. Se va a multiplicar por este factor el índice de Gini. Bueno. Y aquí tenemos ejemplos con 10 agentes. Otra vez, cuando tengo muchos pobres y un rico, Gini da un valor muy alto, nosotros damos un valor que es como la mitad. Cuando volteamos las cosas a que solo hay un rico, perdón, un pobre, Gini da un valor de muy pequeño, 0.098, y nosotros también 0.089. Damos casi lo mismo cuando hay más ricos, digamos, pero cuando hay más pobres, sí, nosotros aquí con este índice que se generó con grafos, ya subimos a 0.4, pero no a 0.1, como que amortiguamos más la desigualdad. Y bueno, este es el artículo que estuve citando toda la plática. Y aquí en este artículo viene cómo construir los grafos, cómo hacer los rankings en los grafos con juegos, con el juego conservativo que describí. Eso es todo y me despido. Hasta pronto.